continuar usos en el Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Continuamos con esta serie, La Fe en Acción. La Fe en Acción es la serie que estamos tratando. Estamos hablando en el libro de Santiago, lo que es la fe en forma práctica, lo que es vivir la fe. Porque es fácil decir que somos personas de fe, que tenemos fe, pero ¿qué significa ser una persona de fe? Entonces, la fe en acción. Y la pregunta para iniciar esta mañana es, ¿quieres ser sabio? ¿Te gustaría usted ser sabio? A mí me gustaría ser una persona, considerada una persona sabia. Una persona sabia. Entonces, ¿quieres ser sabio? Y esta mañana vamos a hablar de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, mis hermanos, nos enseña entendimiento, nos enseña obediencia, nos enseña amabilidad y nos ofrece paz. ¿Qué es lo que hace la sabiduría de Dios? Nos enseña entendimiento, obediencia, amabilidad y nos ofrece paz. Yo no sé usted, yo quiero tener paz en mi vida. Yo quiero vivir una vida que agrada al Señor. Yo quiero vivir conforme a lo que el Señor espera que yo viva. Es una manera de vivir conforme al que el Señor espera. Entonces, cómo vivimos, nuestra manera de vivir revela la sabiduría que hemos elegido para creer y seguir. Lo que usted ha decidido creer y seguir en su corazón se revela en cómo usted vive su vida, nuestra manera de vivir. La sabiduría de Dios se enfoca no solamente en el presente, pero también se enfoca en el futuro. Entonces, cómo vivimos hoy tiene repercusiones o tiene resultados que van a ser en el futuro. Entonces, la sabiduría de Dios se enfoca no solamente en aquí ahorita, pero también en nuestra vida futura. Y la sabiduría de Dios se revela, se demuestra en nuestra buena conducta. Hemos visto cómo el libro de Santiago nos ha hablado de eso, de cómo debemos nosotros no solamente decir que somos cristianos o decir que somos personas de fe, pero también demostrarlo en nuestras obras. La semana pasada, ¿en qué? En refrenar nuestra lengua. Se demuestra la sabiduría de Dios, se revela en nuestra buena conducta, nuestra profesión de fe. El decir que somos cristianos debe alinearse con nuestras acciones, debe de alinearse con nuestras palabras. La verdadera fe confía en la sabiduría del cielo y la verdadera sabiduría busca la sabiduría de Dios, la sabiduría de arriba. Entonces, el tema de esta mañana es la sabiduría del hombre frente a la sabiduría de Dios. Le invito a abrir su Biblia, Santiago capítulo 3, una vez más, yo le animo, si usted puede tomar nota, eh, haga apuntes, tome notas. La sabiduría del hombre frente a la sabiduría de Dios. Y hemos estado tratando este libro de Santiago por algunas semanas. Hemos aprendido que la fe nos llama a obedecer la palabra de Dios, primeramente. Nuestra fe es un llamamiento a ser obedientes a la palabra de Dios. Segundo, la fe se manifiesta en nuestras obras y nuestras acciones. No es suficiente solamente decir que somos personas de fe. La fe se demuestra, se manifiesta en nuestras obras y nuestras acciones. Y la semana pasada, la fe nos llama a refrenar nuestra lengua, tener cuidado con nuestra lengua, con lo que sale de nuestra boca. Entonces, hoy vamos a ver la diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Y vamos a aprender que de la verdadera fe, yo quiero tener una verdadera fe, yo quiero saber que mi fe es genuina. La verdadera fe confía primeramente en la sabiduría de Dios. Vaya conmigo, Santiago capítulo 3, vamos a leer los versículos 13 al 18. Versículo 13 al 18 de Santiago capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Luego miren lo que dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, versículo 7, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí está distinguiendo, además, mostrando la diferencia entre la sabiduría carnal o terrenal y la sabiduría de arriba del cielo. Santiago comienza esta sección con una pregunta muy sencilla. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién de ustedes es una persona sabia? Una pregunta sencilla. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Santiago está diciendo que cómo vivimos nuestra vida demuestra la sabiduría que nosotros hemos decidido seguir, creer y seguir como creyentes. Nosotros demostramos una vez más nuestra fe, la fe de acción, la fe práctica, la demostramos cuando vivimos nuestra manera de vivir, demuestra que hemos decidido, porque es una decisión, es una elección, nosotros decidimos vivir de tal manera, hemos decidido creer de tal manera y seguir de tal manera nuestras acciones, todo conforme a lo que dice la palabra del Señor. Entonces, vamos a vivir una vida victoriosa, una vida victoriosa en Cristo. Necesitamos la sabiduría de Dios en nuestros corazones. Solamente al poder nosotros tener la sabiduría de nuestro corazón, podemos vivir una vida de cristiano, en Cristo victoriosa. Si vamos a vivir vidas buenas, vidas piadosas, que seguimos el ejemplo de Cristo, si vamos a demostrar nuestra fe en nuestras obras cada día, necesitamos la sabiduría que viene del cielo. No lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Dice la palabra que somos nosotros malos, por nuestra propia cuenta somos malos. Pero en Cristo somos transformados, somos diferentes. Entonces, si vamos a nosotros a demostrar nuestra vida como cristianos, lo hacemos, demostramos nuestra fe, siguiendo o buscando la sabiduría que viene de lo alto del cielo. Como creyentes, si usted es un creyente, un cristiano, usted ha decidido vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Yo decido. Yo, por mi propia cuenta, yo tomo la decisión de seguir lo que dice la palabra del Señor, el consejo de la palabra del Señor. No tengo que hacerlo. Hay muchas personas que no lo hacen, no quieren, simplemente no quieren vivir de acuerdo a la palabra del Señor y no lo hacen. Yo decido, como cristiano, yo decido vivir mi vida conforme a la palabra de Dios, mi vida en Cristo, y para eso yo necesito la sabiduría del cielo cada día, en cada situación y en cada decisión que yo tomo diariamente. Yo necesito la sabiduría cada día, en toda situación, no solamente dentro del templo, en toda situación de la vida y en toda decisión que yo tomo, no solamente en decisiones espirituales, pero en toda decisión de la vida, yo tengo que vivir conforme a la sabiduría que viene del cielo. Ahora, Santiago nos dice claramente que hay dos tipos de sabiduría. Aquí están. Sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre rechaza a Dios y da lugar a una envidia amarga, a la ambición egoísta, a la discordia y a la confusión. Esta es la sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre es jactanciosa, carece de espiritualidad y se niega a tener fe en Cristo. Si quiere tomarle foto, tómale foto. No hay ningún problema con tomar foto. En la escuela, si no tienes nota de qué escribir, tómale foto. Tómale foto. Santiago está hablando de la diferencia en dos diferentes tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal, primeramente, es inmoral, está llena de desorden y carece de verdadero entendimiento e infunde desesperanza. Esta es la sabiduría del hombre. Muchas personas hoy en día que no están en el camino del Señor piensan ser sabios, pero su sabiduría está basada, dice Santiago, en estas cosas. Rechaza a Dios, es jactanciosa, es inmoral. Ahora, a diferencia, dice Santiago, la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios se otorga o se da a todos los que la reciben con fe. Es por fe que recibimos la sabiduría de lo alto. Es pura, amante a la paz, considerada, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos. Es también imparcial, es sincera. La sabiduría de Dios, la celestial, la sabiduría de Dios es verdadera sabiduría y está al alcance de todos los que creen con esperanza y expectativa en el futuro. Es la diferencia. Ahora, si usted nota,
La sabiduría de Dios, primero te está describiendo aquí la sabiduría de Dios, pero realmente está describiendo al cristiano, o debería describir al cristiano. Una persona de fe, una persona pura, amante de la paz, una persona considerada, una persona dócil, llena de misericordia, de buenos frutos. Eso debe describir nuestra personalidad, quiénes somos. La sabiduría de Dios es la que viene de lo alto y yo decido aceptar, yo decido seguir la sabiduría de Dios. Yo la necesito en mi vida. Y en toda mi vida, no solamente dentro, como dicen las cosas espirituales, en toda mi vida yo decido seguir, buscar la sabiduría de Dios. Aquel que demuestra la sabiduría de Dios demuestra un carácter de misericordia, un carácter de sumisión, un carácter de paz. Yo le pregunto esta mañana, ¿son esas características de su vida? Porque si verdaderamente somos personas cristianas, verdaderamente somos personas de fe, esto debe ser la característica de nuestra vida. Una persona de misericordia, una persona de sumisión, una persona de paz, personas sinceras, personas imparciales, que no tomamos lados, que tenemos los motivos son puros, nuestro corazón es un corazón puro, porque son características de la sabiduría de Dios. Una vez más, la pregunta ¿es usted sabio? ¿O quiere usted ser sabio? Yo quiero ser sabio. Yo quiero ser considerado una persona sabia y para eso tengo que buscar seguir la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. En capítulo 1 de Santiago, los versículos 5 al 8, nos dice Santiago que si alguno tiene sabiduría, si usted carece de sabiduría, si yo carezco de sabiduría y tengo fe en Dios, todo lo que tengo que hacer es pedírselo a Dios. Señor, yo quiero ser una persona sabia. Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ser una persona que te agrade, una persona obediente. Dice Santiago 1, versículo 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Simplemente pídele a Dios. Dice, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Lo cree usted? Que si usted le pide a Dios sabiduría, el Señor se la va a dar. Vale más que lo crea, porque mire lo que dice enseguida. Pero pida con fe. ¿Por qué? No dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si usted carece de sabiduría, pídele a Dios, Dios le va a dar abundante sabiduría, pero pídela con fe, creyendo que la va a recibir, porque si no, va a ser como la onda del mar, como la zona arrastrada con el viento. No piense, no piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted le pide al Señor no creyendo que va a recibir, no va a recibir nada. Por eso Santiago claramente, si usted carece de sabiduría, pídele al Señor, eso le va a dar abundantemente. El hombre doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, cuando usted le pide a Dios sabiduría, pídala en fe y espere. Espere por fe recibir de parte del Señor su petición por sabiduría. Pero tenemos que entender que cuando Santiago nos habla de buscar esta sabiduría, no está hablando de la sabiduría terrenal, no para ser sabios en los ojos de los hombres, sino para ser sabios ante los ojos del Señor, pero demostrar también nuestra sabiduría, nuestra fe ante los hombres a través de nuestras obras, a través de nuestras palabras. Entonces, pidamos a Dios sabiduría espiritual, sabiduría del cielo, sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios. Es lo que se refiere aquí Santiago. Busquemos la sabiduría de Dios, del cielo. Ahora, ¿cómo perseverar y triunfar en las pruebas? Si usted está pasando por alguna prueba, algún momento difícil, ¿cómo podemos nosotros perseverar y triunfar en las pruebas? Es la sabiduría de Dios que necesitamos, aún mucho más, pudiera yo decir, cuando estamos atravesando pruebas. Todos atravesamos momentos difíciles. Todos atravesamos pruebas, decisiones, momentos duros. Es cuando necesitamos agarrarnos, aferrarnos a la sabiduría de Dios. Necesitamos la sabiduría, el entendimiento en nuestra vida cotidiana para saber cómo perseverar, cómo salir adelante
en las dificultades y las pruebas de la vida. Si usted está pasando por un momento difícil, un momento de decisión, alguna decisión que usted tiene que tomar, algo, pídele al Señor. Dice Santiago, simplemente pídele al Señor que te dé sabiduría para saber cómo puedes tú salir adelante, cómo puedes salir victorioso. La sabiduría del cielo nos da la habilidad para ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Nos cambia nuestra perspectiva. A veces nosotros no entendemos y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? No, dígale, Señor, dame la sabiduría para ver las cosas de la manera que tú las ves. Y eso va a cambiar todo. La sabiduría nos cambia todas las cosas, cambia nuestra perspectiva. Es la sabiduría de la perspectiva de Dios que con la cual podemos nosotros tomar decisiones, tomar decisiones piadosas que glorifican a Dios, tomar una decisión correcta. Si usted está enfrentando momentos de decisión, es a través de la sabiduría de Dios, la perspectiva de Dios, que podamos tomar decisiones, hacer elecciones que van a glorificar, honrar, agradar a Dios. Entonces, como creyentes, dice la palabra que hemos de vivir por fe en Cristo y no por la duda. En vez de dudar, en vez de preguntar, ¿dónde estás, Señor? Decirle, Señor, yo sé que estás ahí y te pido sabiduría. Estoy enfrentando esta prueba, esta situación. Señor, dame sabiduría. Déjame ver las cosas desde tu perspectiva, Señor, y entenderlas para poder aceptarlas. Y créame, mis hermanos, que la voluntad de Dios es perfecta. Cada uno no la entendemos. De una manera, como humanos no entendemos la voluntad de Dios, pero con el Señor es la voluntad de Dios. Algo de la voluntad de Dios es perfecto. Él tiene un plan para todas las cosas. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a aprender a vivir de acuerdo a la sabiduría de Dios al ver cómo es revelada dentro de la palabra inspirada de Dios y es impartida a nosotros por el Espíritu Santo. Esa es la palabra del Señor que nosotros recibimos, esa sabiduría. La palabra del Señor la Biblia es la palabra inspirada de Dios y el Espíritu Santo es quien usa esa palabra para ministrar a nuestra vida, especialmente cuando estamos pasando por un momento difícil, alguna decisión. Es la palabra del Señor que nos da la revelación de la mente de Dios y lo hace a través del Espíritu Santo. Dice así Isaías 55, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así es el Señor, son mis pensamientos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios conoce todas las cosas. Dios ve el futuro. Dios conoce el resultado de todas las cosas. Entonces, pidamos al Señor, Señor, déjame ver las cosas de una manera diferente, de tu perspectiva. Que entender que todo lo que me sucede en la vida es parte de tu plan, es parte de tu voluntad. Eso es nuestra vida, mis hermanos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, tenemos que ver las cosas de la perspectiva de Dios. Sus pensamientos son mucho más altos. Dios es mucho más sabio que nosotros, mucho más inteligente que nosotros. Entonces, por eso dice Santiago, pídele al Señor. Si no entiendes, si estás en un momento difícil, si necesitas sabiduría, pídele al Señor. Él te va a dar la sabiduría para que puedas vivir una vida victoriosa. Dice Proverbios 16, versículos 2 y 3. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No confíes en ti mismo. Mi hermano, mi hermana, si está atravesando un momento difícil, no se quede solamente enfocado en su problema, su situación, no. En la palabra del Señor. Busque la sabiduría de lo alto. Ahora, si quiere usted ser la mejor versión de usted mismo, necesita la sabiduría de Dios. Yo quiero ser la mejor persona que yo pueda ser para honrar a mi Dios. I want to be the best person that I can be to honor God. Yo quiero ser la mejor persona que yo pueda ser en mi vida de una manera que agrada al Señor. Pero también que la gente vea que soy una persona diferente, que yo sigo la palabra del Señor, yo soy obediente a la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene mucho que decir acerca de la sabiduría, mucho. Por ejemplo, Proverbios 9:10 dice así, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Si usted quiere saber cómo comienza a ser sabio, primeramente, tema a Jehová, respete, reconozca a Jehová, conozca a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría
Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si usted quiere ser una persona sabia e inteligente, ahí está la respuesta, la solución. Primeramente, el temor de Jehová en su corazón, y el conocimiento es del Altísimo, del Santísimo, es la inteligencia, reconocer a Dios, que sin Dios nada somos, nada podemos hacer. Segundo, Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, Jehová la da, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si usted quiere ser sabio e inteligente, una vez más, Jehová le da la sabiduría. Jehová también nos da el conocimiento y la inteligencia. Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo es en Él, en el Señor. La sabiduría viene de lo alto. Yo no quiero la sabiduría terrenal. Ya hablamos de la diferencia. Yo busco la sabiduría de lo alto. Y aquí está, la encontramos en Jehová, la encontramos en Jesús. Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que plata. Es mejor ser una persona sabia que tener todo el oro y la plata. Es mejor ante los ojos del Señor ser una persona sabia. Y Colosenses 1, versículos 9 y 11 dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Ahí está. ¿Para qué queremos esta sabiduría? ¿Para qué queremos este conocimiento del Señor? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Yo quiero vivir de esta manera. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir mi vida de una manera que es digna del Señor. Que el Señor, cuando me ve a mí, sonríe. No se enoje. Cuando el Señor me ve a mí, se sienta honrado. Que Él reciba la gloria. Agradándole en todo. Que mi vida lleve fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Yo quiero conocer más al Señor, porque entre más conozco al Señor, más sabio soy, más adoro al Señor, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa característica, una vez más, debe ser parte de nuestra vida como cristianos. Personas que seguimos la palabra del Señor, personas que vivimos conforme a la sabiduría de lo alto. Entonces, si usted quiere conocer a Dios de una manera mejor, si usted quiere vivir una vida digna del Señor, si usted quiere perseverar en las pruebas, en las luchas, si usted quiere dar fruto en toda buena obra, si usted quiere revelar y reverenciar al Señor o de honrar al Señor, si usted quiere crecer en sabiduría, entendimiento y obediencia, usted necesita, yo necesito la sabiduría de Dios en mi corazón. Porque estas cosas solamente vienen a través de la sabiduría de Dios en mi corazón. Necesitamos la sabiduría de lo alto para vivir para Cristo en un mundo caído. Tenemos que ser diferentes. Una vez más, hemos hablado de esto por semanas. Tenemos que ser diferentes. No podemos vivir como las personas que no conocen a Cristo y pensar que estamos bien. No va a agradar a Dios. No podemos, se está engañando. Usted piensa que usted puede vivir como los demás, que no conocen a Cristo, vivir de esa manera, seguir este estilo de vida y estar agradando a Dios. Usted se está mintiendo a sí mismo, se está engañando. Dios, a través de su palabra, nos ha llamado a vivir en santidad. Y la santidad requiere que seamos personas sabias con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo que imparta y revele la sabiduría de Dios en nuestro corazón y traiga sabiduría en tiempo de necesidad. Cuando usted pasa por un momento difícil y usted se recuerda de lo que dice la palabra del Señor, ¿quién es lo que le está recordando? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer esa palabra que usted ha aprendido, ha escuchado. Cuando más necesita, el Espíritu Santo le va a recordar esas palabras. Es la sabiduría de Dios. Le va a ayudar a seguir adelante, a mantenerse. La sabiduría del Espíritu Santo es importante para impartir a nosotros, revelar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se enfoca, como dije hace un momentito, no solamente en el presente, pero también en el futuro a la misma vez. La vida de hoy refleja, nuestra vida de hoy refleja una fe en Cristo, pero también nos conduce hacia la eternidad.
Dice versículo, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, un pasaje muy conocido, dice Jehová, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, acerca de ustedes, de nosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz, no de mal, para darnos el fin que esperáis. Dios es Dios bueno. ¿Pueden decir amén? Dios es bueno. Dios es bueno. Aún en las pruebas, aún en las luchas, Dios sigue siendo bueno y Él tiene un plan. Todo es parte del plan para nosotros. Una vez más, es difícil a ver, entender la voluntad de Dios. Pero cuando pedimos sabiduría, Dios nos da sabiduría para que entendamos lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, es parte del plan de Dios. Pero Dios tiene, nos permite pasar por eso, pero Dios tiene un plan para nuestro bien, no para mal, para nuestro bien, sea lo que sea. Cuando vemos después de la perspectiva de Dios, entendemos, es difícil lo que estoy pasando, es difícil lo que estoy viviendo, pero en fin, Dios sabe y Dios tiene un plan. ¿Lo cree usted? Dice Jehová. Los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz, no de mal. ¿Lo cree usted? Yo sí lo creo. Es difícil, créeme, yo he pasado por momentos difíciles. Y es difícil, Señor, ¿cómo que esto es para mi bien? Después de tiempo lo reconozco, lo entiendo, para darnos el fin que esperáis. La sabiduría de Dios está llena de esperanza, mis hermanos, de expectativa para el futuro. Nosotros tenemos un futuro muy grande, muy especial que nos espera, un día muy pronto. Este mundo no es nuestro fin, mis hermanos. Este mundo no va a tener la última palabra en nuestra vida, no. Yo sé para dónde voy. Yo sé a dónde voy. Y aunque pase por momentos difíciles esta vida, yo sé que al fin tendré la victoria. La sabiduría de Dios ve más allá del momento difícil hacia un futuro en Cristo. Ve más allá. La sabiduría de Dios nos permite también a nosotros ver más allá, desde ese momento de tristeza, de dolor, de angustia, a un futuro en Cristo. Ahora, quiero que veamos 6 verdades sobre la sabiduría de Dios, porque Santiago registra para nosotros cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en el creyente y así como qué es lo que logra la sabiduría de Dios en el creyente. Dice Santiago que la sabiduría de Dios se demuestra, se revela en nuestra buena conducta. Regresa una vez más a este tema. Una vez más, recordemos, Santiago le está hablando a los cristianos. Su carta es dirigida a los cristianos, no a los mundanos, a los creyentes, a los que dicen ser de la fe, seguidores de Cristo. Entonces, esta carta es para nosotros. Y dice Santiago que la sabiduría de Dios se demuestra, se revela en nuestra buena conducta. Nuestra profesión de fe debe alinearse con nuestras acciones, con nuestras palabras. No solamente decir que somos cristianos, pero como vivimos debe alinearse con nuestras acciones. Como vivimos, nuestra profesión debe alinearse con nuestras acciones, con nuestras palabras. La verdadera fe confía en la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, y busca la sabiduría del cielo. Y nos dice 6 cosas acerca de la sabiduría de Dios. Dice Santiago que es pura, es pacífica, es amable, es razonable, misericordiosa, llena de frutos, imparcial y sincera. Vamos a hablar de estas cosas. Primeramente, la sabiduría de Dios es, ante todo, es pura. La sabiduría de Dios, ante todo, es pura. Sin corrupción. Sin corrupción. La sabiduría de arriba, la sabiduría de Dios, viene de un corazón puro que no tiene ningún motivo falso, ningún motivo pecaminoso. Esta pureza implica que si nosotros vamos a ser puros en corazón, si nosotros somos puros de corazón, tenemos la calidad, las cualidades y las características que se demuestran en la vida de Jesucristo. Una persona que ha invitado a Jesucristo a vivir en su corazón va a demostrar estas cualidades. Son personas puras de corazón. Sus motivos, sus pensamientos no son malos, no son pecaminosos, no son falsos, son puros. Solamente aquellos que buscan la sabiduría, el entendimiento de Dios, que viven por la fe, tendrán estas cualidades en su corazón y sus vidas.
Solamente un verdadero creyente del Señor, un verdadero creyente, una persona verdaderamente que vive en la fe, tendrá esta pureza de corazón. De esto habla aquí en Santiago. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para ver la vida desde la perspectiva de Dios, junto con un entendimiento de cómo debemos vivir nuestra vida, una vida de obediencia espiritual en un mundo impío, en un mundo carente de espiritualidad e inmoral. Tenemos que vivir de manera diferente. Mire, ahorita esta mañana somos pocos aquí reunidos. Nosotros decidimos venir aquí a escuchar la palabra del Señor. Hay un mundo afuera, miles de personas que han decidido no dejar que la palabra del Señor gobierne su corazón. Usted está aquí porque usted quiere aprender de la palabra del Señor. Yo estoy aquí, yo quiero aprender más de la palabra del Señor. Yo quiero acercarme, yo quiero conocer a Dios. Es una decisión que yo he tomado. Entonces, mis motivos por estar aquí son puros. Entonces, yo entiendo que no solamente debo vivir una vida de pureza, pero también una vida de obediencia espiritual. Estoy aquí porque yo quiero conocer más, acercar más al Señor, conocer más su palabra. Es un mundo impío, es un mundo carente de espiritualidad, un mundo inmoral. Tenemos que ser diferentes. Entonces, la primera cosa que encontramos aquí es que la sabiduría de Dios es ante todo es pura. Y para nosotros ser personas que realmente vivimos personas de fe, que somos cristianos, tenemos que vivir vidas puras. Segundo, la sabiduría de Dios es también pacífica. La sabiduría de Dios no causa ninguna división, no causa conflicto. La semana pasada hablamos del chisme. El chisme causa división. El chisme causa conflicto. Entonces, una vez más, la sabiduría de Dios es pacífica, no causa división, no causa conflicto. La sabiduría del cielo crea unidad. Al opuesto a la división, al opuesto al conflicto, crea el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, crea unidad. Y es un fundamento seguro durante las pruebas de la vida, durante las tormentas de la vida. Encontramos paz. Yo sé que algunos de ustedes están atravesando un momento difícil en este momento. Y la paz que ustedes sienten, ¿saben de dónde viene? De arriba. La sabiduría de Dios nos permite tener esa paz. Es pacífica. Esta paz es la paz de Dios. Sabiendo, viene de saber que el velo del pecado ha sido, que separaba al hombre de Dios, ha sido roto, ha sido removido por la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora tenemos acceso a Dios. Gracias a Cristo. Cristo, cuando fue crucificado, cuando Él entregó, si ustedes recuerdan, entregó su espíritu, murió, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Ahora nosotros tenemos, por su resurrección, tenemos entrada a nuestro Padre Celestial, podemos entrar a la presencia del Señor. Entonces, nuestra paz viene en eso, sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo rompió el velo y pues, nos dio entrada para poder entrar a la presencia de Dios. Solamente una persona que ha experimentado el amor y la paz de Dios puede entonces compartir ese mismo amor, puede compartir esa paz con otros. Y es importante, mis hermanos, ser personas pacíficas, personas que no causamos división, no causamos conflicto. La sabiduría de Dios nos permite tener paz en toda situación, sabiendo que Dios nos ama incondicionalmente. A veces, como resultado de nuestra decisión en la vida, pasamos por momentos difíciles, pero Dios sigue amándonos. Téngalo usted por seguro que Dios le sigue amando. Dios, nada, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada, ni problema, ni lucha, ni todo. Dice tantas cosas, menciona. There's nothing that can separate you from the love of God. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Dios te ama. Dios te ama. Y esa paz viene en saber que Dios nos ama. Incondicionalmente, Dios nos ama. La sabiduría de Dios, bueno, tener paz con Dios y ver las situaciones desde la perspectiva de Dios nos da la habilidad de vivir en paz durante la tormenta de la vida. Una vez más, si usted está pasando por un momento difícil, recuerden, no está solo. Pídale a Dios sabiduría, Dios le va a dar sabiduría. Usted, pues, su manera de pensar va a cambiar. Señor, gracias. En las buenas y en las malas, gracias, porque yo sé que tú tienes un plan y tu perfecta voluntad, Señor, es perfecta. Tu voluntad es perfecta, sea lo que sea, tu voluntad es perfecta. Y yo la acepto, Señor. Entonces, eso nos da a nosotros, nos da paz en nuestro corazón. Y la sabiduría, el entendimiento de Dios, nos da la plataforma necesaria para demostrar nuestra paz. La gente dice, mira,
está pasando un momento difícil, pero mira la paz que tiene. Sonríe, tiene gozo, tiene... ¿Qué es eso? Es demostrando nosotros nuestra fe en el Señor. Una vez más, la fe en acción. Demostramos, aún en las pruebas, en la lucha, que somos personas de fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, dice Santiago que la sabiduría de Dios es también apacible. Ser amable es cuidar a los demás con amor, cuidar de otra persona. Es poner las preocupaciones, la necesidad de otros ante las nuestras. La sabiduría de Dios nos permite ver y cuidar amorosamente a otra persona y ver que eso es parte del corazón de Dios. Dios quiere que nosotros seamos personas amorosas, apacibles, que nos preocupemos por otra persona, no solamente estemos enfocados en nosotros mismos, que no seamos personas egoístas, que pensemos en las demás, las necesidades de los demás. Jesús nos amó y cuidó lo suficiente por nosotros, que llevó nuestros pecados en la cruz sobre sí mismo, y ahora Él es el que nos está llamando a cuidar a los demás, a ser personas amorosas, personas apacibles, que nos preocupamos por los demás. Así como Él nos demostró su amor, muriendo en nuestro lugar por nuestro pecado, Él quiere que nosotros demostremos nuestro amor ayudando a las otras personas. La sabiduría de Dios ve más allá del dolor de alguien hacia la razón por la cual están viviendo ese dolor. Y brinda una sanidad amorosa sin esperar nada a cambio. Si usted sabe que alguien está pasando un momento difícil, acerque a la persona, dé una palabra de consuelo, ore por la persona, demuestre que realmente usted es una persona de fe. Y no espere nada a cambio. Usted lo hace simplemente porque está demostrando el amor del Señor. Esa es la sabiduría de Dios. Cuarto, dijimos que son 6. La sabiduría de Dios es abierta a la razón. Es abierta a la razón. Esto quiere decir que como creyentes debemos estar abiertos a escuchar, a oír a las personas. Razonar no es una manera de excusar la desobediencia, sino que el estar abierto a la razón es beneficiar a otros y a nosotros mismos. Significa permitir que Dios sea Dios en nuestra vida. Usted permita que Dios sea Dios. Busque a Dios. Busque la alianza del Espíritu Santo. Deje que Dios sea gobierno sobre su vida. Dios sea Dios sobre su vida. Quiere decir que como creyentes en Cristo, no siempre, de entender que no siempre vamos a estar correctos. Pero Dios siempre es correcto. Dios siempre es justo. Dios siempre es verdadero. Nosotros no siempre estamos correctos, pero servimos a uno que sí está. Entonces, reconocer eso, estar abierto a la razón. Una persona que sabe en la sabiduría de Dios está dispuesta a escuchar a Dios. No pensar que por su propia cuenta puede salir de los problemas, las situaciones, puede encontrar la resolución. No, está dispuesta a escuchar a Dios, no demandar su propia, tener las cosas a su propia manera, sino que ser obediente a la voluntad y el plan de Dios para su vida. Una vez más, a veces Dios nos permite pasar momentos muy difíciles, desagradables, pero someternos, Señor, si esto es tu voluntad para mí, voy a pasar por ahí, porque yo sé que tendré la victoria. Yo sé que al fin va a ser para mi bien. Tu palabra lo dice, para todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas ayudan a bien. Y tú tienes plan para bendecirme, para prosperarme, no para mal, para maldad, para paz. Entonces, Señor, es difícil lo que estoy pasando, pero yo sé, y en ti confío. Yo sé que al final tendré la victoria. Entonces, estar dispuestos a obedecer la voluntad del plan de Dios. Estar abierto a la razón significa dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. No ser egoístas, no ser tercos o necios. Permitir que Dios, a través de su Santo Espíritu, nos dirija en la manera que debemos de vivir, o la manera que debemos de ir, o tomar la decisión que debemos de tomar. Que el Señor nos dirija. Sé tú, Señor, dando orden a mi vida, sé tú dirigiendo mis pasos. La persona que no está dispuesta a estar abierto a la razón se muestra obstinada por su propia voluntad e inflexible en lo espiritual. La persona que no está dispuesta a obedecer, a dejar que Dios haga su voluntad, una persona que no está demostrando sabiduría de lo alto. Son como si ustedes recuerdan, los religiosos fariseos.
que escuchaban a Jesucristo mismo, escuchaban hablar, enseñar, pero se rehusaban por su egoísmo, se rehusaban a escuchar a Jesucristo, se rehusaban a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, por su egoísmo, escuchando a Jesucristo mismo en persona, hablándoles, ellos lo rechazaban por su egoísmo. Y tristemente hay muchas personas hoy en día que se niegan, tal vez Dios a través de una enseñanza, una palabra, algo, les habla su vida y en vez de ceder, se no, ese no es Dios. Ese no es lo que está hablando en mi vida. Rehúsan obedecer la palabra del Señor. Entonces, la sabiduría de Dios nos permite o nos hace abiertos a la razón, a estar dispuestos a obedecer a Dios. La sabiduría de Dios nos ve a ver el error en nuestros caminos, de otra manera. No siempre estamos correctos. He cometido errores muchos y gracias a Dios puedo entenderlo. Entonces, la sabiduría de Dios nos permite ver que no siempre estamos correctos. Vamos a cometer errores, pero luego también, Señor, perdóname. Dame la sabiduría para ver mis errores, pero también dame, Señor, la habilidad de pedir tu voluntad. Perdóname, Señor. Permíteme ahora obedecer tu plan, tu voluntad para mi vida. Hacer un lado significa hacer un lado todo entendimiento, nuestros planes terrenales y abrazar el plan perfecto del Señor. Señor, es verdad que yo quiero esto, pero si no es tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Hagas tu voluntad en mi vida. Yo voluntariamente me someto a tu señoría. Yo voluntariamente me someto a tu voluntad. En todas las áreas de mi vida, Señor, hágase tu santa y perfecta voluntad. Escuchar el Espíritu Santo, ser un siervo de Cristo, vivir en obediencia a Dios. Eso es ser abierto a la razón. Quinto, dice Santiago, que la sabiduría de Dios está llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios enseña al creyente a ser una persona perdonadora. Si alguien le ofende, usted lo perdona. Yo sé que todos hemos sido ofendidos. En algún momento alguien nos ha ofendido. La sabiduría de Dios nos enseña como creyentes a ser personas que perdonamos, que son personas compasivas. La sabiduría de Dios nos recuerda de la misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Cuántas veces no hemos usted y yo ofendido a Dios? Y Dios en su misericordia nos perdona. Entonces, la sabiduría de Dios que guía nuestra vida también nos enseña a ser personas misericordiosas. Como si como Dios fue misericordioso con nosotros, demostrar misericordia, perdonar y ser compasivo con las personas. Debemos de extender misericordia como una manera de vivir. Persona misericordiosa. No, si alguien no sabe, me la va a pagar, porque tristemente, muchos cristianos son de esta manera. Los ofenden y luego me la va a pagar, vas a ver, y le voy a hacer hasta peor, el doble. No, no. Eso no es demostrar la sabiduría de Dios. La sabiduría es extender misericordia. Imagínense si Dios diría eso con nosotros, o me ofendió, a ver, imagínense la ira de Dios contra nosotros. Wow. Entonces, así como el Señor ha demostrado misericordia para con nosotros, nosotros debemos demostrar misericordia como una manera de vivir. En Mateo 18 encontramos una historia conocida de un rey que le perdonó a un siervo una deuda de 10,000 talentos. ¿Usted recuerda la historia? El siervo debía 10,000 talentos al rey y fue con el rey rogando: rey, no tengo con qué pagarte, por favor, ten misericordia. Y dice la historia, en Mateo 18, que el rey le perdonó. Él salvó al siervo de ir a la prisión. No permitió, no dejó que lo echaran en la cárcel, aunque le dio una gran deuda al rey. El rey lo salvó para que no fuese a la cárcel. El rey le mostró misericordia, le perdonó la deuda. Pero al salir del palacio, ese siervo encontró una persona que le debía a él una pequeña cantidad de dinero y no demostró misericordia, sino que lo echó en la cárcel. Lo echó en la cárcel. Le acababan de demostrar una gran misericordia perdonando una deuda tan grande y ahora se encuentra con una persona que le debe algo pequeño y no, me lo debes, no vas a pagar. Y lo mete en la cárcel. ¿Te acuerdas la historia? Cuando se dio cuenta el rey, cuando se dio cuenta el rey de lo que sucedió, el rey envió palabra a que ese siervo maldado lo echaran a la cárcel y que se quedara ahí hasta que pagara todos los 10,000 denarios. La sabiduría de Dios, mis hermanos, es misericordiosa.
nos enseña a ser misericordiosos, a dar buenos frutos. Dice Santiago capítulo 2, versículo 13, porque juicios de misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Escuchó eso? Déjeme leer una vez más. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace, que no hiciere misericordia. Wow. Palabras fuertes. Si usted no es misericordioso con las personas, usted recibirá juicio sin misericordia. Luego dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Yo prefiero la misericordia. Yo no quiero el juicio. Yo prefiero la misericordia. Yo elijo, yo decido, yo elijo por mí mismo la misericordia. Entonces yo voy a hacer, para no sufrir justicia sin misericordia, juicio sin misericordia, yo prefiero, yo decido ser una persona misericordiosa. Los buenos frutos son actos de bondad, de misericordia. Entonces, tener un carácter semejante al de Cristo, marcado por el servicio, desinteresado a Dios y a los demás, demuestra buenos frutos. Una persona que hace las cosas por amor a Dios, por amor a las personas. Demostrar una vida de obediencia espiritual es demostrar buenos frutos. Tener una actitud misericordiosa, una actitud amorosa con todos, es demostrar buenos frutos. Las semillas de misericordia, las semillas de misericordia que fueron sembradas en nuestro corazón, que el Espíritu Santo hizo crecer en nosotros a través de la palabra del Señor, que produce buenos frutos, es la que debemos compartir ahora por nuestras obras, de manera de ser, de manera de vivir. Así como Dios fue misericordioso con nosotros y lo entendemos a través de la palabra del Señor, debemos nosotros aprender de esa palabra y demostrar misericordia a la persona. Eso es parte de ser personas sabias en el Espíritu, sabes, personas en Cristo. Y el último punto, la sabiduría de Dios es imparcial, es sincera. La sabiduría de Dios nos ayuda a ser personas amorosas y imparciales, justas. Ser justas, no tomar lados. Nos ayuda a ser genuinos con personas, no tomarlas una vez más, no hacerlos de un lado, sino que ser personas imparciales. En una decisión, en un argumento, ser la persona imparcial. Tomar los dos puntos, los lados, de los dos puntos, los dos lados. La sabiduría de Dios le da al creyente un entendimiento claro de quiénes nosotros somos en Cristo. No somos personas que no debemos estar siempre tomando lados y peleando con otra persona, no. Mantenernos siempre como Jesucristo imparcial. Somos pecadores salvos por la gracia a través de fe en Cristo. La sabiduría de Dios nos ayuda como creyentes a ver que nuestras palabras, nuestras obras deben estar de línea con nosotros. En otras palabras, tenemos que demostrar nuestra vida como cristianos, no solamente con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones, nuestras obras. Ahora, la sabiduría de Dios, mis hermanos, conduce a un amor, una misericordia, una gracia ilimitadas. Tenemos que entender que Dios ama tanto al santo como al pecador. Dios ama a todos. Dios ama a todas personas. Jesucristo, dice la palabra, murió por todo aquel que cree. No solamente por usted, no solamente por mí, por todas las personas. Entonces, Dios ama a todas las personas, judíos, gentiles, esclavos libres, ricos o pobres, religiosos, impíos. Dios ama a todas las personas. Entonces, se nos dice que el arrepentimiento, el perdón de pecados, será predicado a través de su nombre a todas las naciones. Lucas 24:47. Y que se predique y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El amor, la misericordia y la gracia de Dios se extiende sin límite a cualquier persona, a todo aquel que decida creer. La sabiduría de Dios, mis hermanos, llama al creyente a ser sincero en actitud y en toda su vida. En palabras, la hipocresía no tiene lugar en el corazón del creyente que vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. La hipocresía no tiene lugar en el corazón del creyente que vive de acuerdo a la sabiduría de Dios. No podemos ser cristianos aquí adentro y actuar de manera diferente afuera. Eso es hipocresía. Eso no tiene lugar
en la vida de un cristiano. Es la sabiduría de Dios en cada creyente que es guiada y el conocimiento, es el entendimiento, es guiado por la palabra de Dios. Nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, la que la palabra nos instruye. El Espíritu Santo nos enseña a buscar sabiduría, a buscar conocimiento de Dios. Nadie somos perfectos, nadie. Todos vamos a cometer errores. Todos en algún momento vamos a actuar de acuerdo a la manera del mundo. No somos perfectos. Todos vamos a fallar, de vez en cuando vamos a fallar. No es excusa, pero es de verdad. Vamos a decir cosas, vamos a hacer cosas que son contrarias a la sabiduría de Dios a veces. Pero no es excusa para pecar, mis hermanos. No es excusa para desviarnos espiritualmente. No es excusa para actuar de acuerdo a la sabiduría del mundo. A medida que vamos dependiendo cada vez más de la sabiduría de Dios, vamos a vivir más como Cristo y menos como el mundo. Por eso es importante, dice el Espíritu Santo esta mañana, es importante buscar la sabiduría de Dios en la palabra del Señor. Conocer la palabra del Señor, conocer a Dios. Porque entre más nos acercamos, más difícil es desviarnos. Si nos alejamos de Dios, si nos vivimos una vida de hipocresía, solamente cristianos adentro y pecadores o personas que no somos cristianos afuera, fácilmente nos vamos a desviar. Por eso nos habla de esta manera. Tengan cuidado. Si te vas a llamar un cristiano, sé un cristiano, adentro y afuera del templo, de toda tu vida, sé un cristiano. No digas ser cristiano, no solamente en la casa del Señor, no, afuera también, en tu manera de vivir. Tener la sabiduría de Dios en nuestro corazón es una decisión de actuar conforme a la verdad, a la sabiduría de Dios y no a la sabiduría del mundo. Yo decido por mí mismo vivir de esta manera. Yo quiero agradar a Dios. Es una decisión que yo he tomado. Esta, yo puedo vivir como los demás. Yo puedo hacer la cosa que el mundo hace, pero yo he decidido, por amor a Dios, por lo que Él ha demostrado por mí, por su amor por mí, vivir de la manera que agrada a Dios, vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Decidamos la sabiduría de Dios, arrepentirnos por el momento que hemos intentado vivir a nuestra propia manera. Una vez más, no somos perfectos. Vamos a cometer errores, vamos a ver, a desviarnos un poquito, pero reconocerlo y volver a pedir, Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname. He vivido, he hecho cosas que no te agrada, perdóname, Señor. Y una vez más, yo decido seguir el camino, Señor, porque yo puedo desviarme y seguir desviándome, seguir desviándome. Yo decido, pero yo he hecho una decisión por mí mismo. Señor, si me desvío un poquito, ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento, perdóname, y una vez más me regreso al camino. Entender que la sabiduría de Dios tenemos que entender que conduce a la vida eterna. Yo decido vivir mi vida conforme a la palabra del Señor, porque yo sé que un día voy a dar cuentas y yo quiero llegar al cielo. La manera que uno vive aquí en la tierra determina dónde usted va a pasar la eternidad. Usted lo sabe. Si va a pasar la eternidad en el cielo o va a pasar la eternidad en otro lado, en el infierno. La sabiduría de Dios conduce a la vida eterna. La sabiduría del mundo termina en muerte eterna. Usted decide. Yo hice mi decisión. Yo quiero ir para arriba. Yo quiero ir a la vida eterna. Yo decidí por mí mismo. Nadie puede decidir por usted. Qué bueno fuera que mis padres pudieran decidir por mí. No, yo tengo que decidir por mí mismo, por mi propia cuenta. Yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a hacer la palabra del Señor. Yo voy a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Usted decide. La sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios conduce a la vida eterna, pero usted quiere vivir como el mundo. Si usted quiere seguir las maneras del mundo, entienda que eso va a terminar en muerte eterna. La verdadera fe en Cristo es confiar en la sabiduría del cielo. La verdadera fe elige vivir conforme a la sabiduría del cielo. Usted decide. La verdadera fe en Cristo busca la sabiduría que proviene de Dios. Yo quiero vivir una vida que agrade al Señor. La sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios se revela en la palabra de Dios y es hecha muy clara a nosotros. Como esta mañana, Dios nos está hablando claramente. Yo creo que Dios nos puede hablarnos más claramente. Y si usted no entiende, tal vez porque no quiera recibirlo. Porque la palabra más sencilla que yo puedo explicar, lo estoy explicando. Tenemos que buscar la sabiduría del cielo.
Es una decisión que usted tiene que tomar. Entonces, Dios nos revela su palabra a través del Espíritu Santo para que busquemos conocer a Dios con todo nuestro corazón. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero vivir una vida que agrade al Señor. Entonces, escuchemos al Espíritu Santo dirigiéndonos mientras oramos, mientras estudiamos las palabras. Permite que la sabiduría de Dios sature su corazón, mi hermano. Busque conocer más a Dios. Y si usted le busca, más va a conocer. Si usted se acerca más a Dios, Dios se va a acercar más a usted. Un mayor entendimiento, sabiduría serán suyas. Si usted busca la sabiduría y vive de acuerdo a la sabiduría de Dios, si usted vive de acuerdo a la palabra del Señor, permite que la sabiduría de Dios le guíe a vivir su vida de la manera que Dios le ha llamado a vivir en relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero vivir en una relación cercana con Cristo, porque Cristo viene pronto. Hoy más que nunca, es importante, mis hermanos, buscar vivir una vida que agrada a Dios. Por favor, tengan mucho cuidado con su vida espiritual. No hay tiempo para para jugar con nuestra vida espiritual. Todo indica que Jesucristo regresa pronto. Yo quiero estar preparado. Yo quiero que usted también esté preparado. Y termino con esto. El capítulo de Santiago nos trae esta mañana a una decisión que no podemos posponer. There's a decision that cannot be postponed. Una decisión que no podemos posponer. Dice Santiago en capítulo 3 que hay dos tipos de sabiduría en este mundo. Una que viene de arriba y una que viene de abajo. Una sabiduría que produce humildad, pureza, paz, misericordia, justicia. Y otra que produce celos, ambición egoísta, desorden y toda práctica malvada. La pregunta con la cual nos deja Santiago, la pregunta que deja nuestro corazón esta mañana es esta. ¿Qué sabiduría gobierna tu vida? ¿Qué sabiduría gobierna tu vida? Solamente usted puede contestar. ¿Qué sabiduría está gobernando tu vida? Y es importante entender esto. ¿Estás siguiendo el camino de Dios o estás siguiendo el camino del mundo? No puedes vivir a medias. No hay un tercer camino. Hay uno angosto, que dice la palabra, que conduce a la gloria, y uno ancho, donde van muchas personas, que conduce hasta la eternidad separada de Dios. Entonces, esta mañana, Santiago nos desafía. Nos deja con esta pregunta. ¿Qué sabiduría gobierna tu vida? ¿Quién está gobernando? ¿Estás siguiendo el camino de Dios o estás siguiendo el camino del mundo? ¿Estás buscando la sabiduría de Dios o la sabiduría del mundo? Como pastor, mis hermanos, yo tengo que recordarles cada vez que yo pueda que Cristo viene pronto. Es mi deber. Yo no, y tal vez otra vez, sí, otra vez. Yes, again. Y espero que lo digan, ya sé, no. Cristo viene pronto. Un día muy pronto, la sabiduría de este mundo va a ser expuesta por lo que realmente es. Las filosofías de los hombres pasarán, las opiniones de la cultura pasarán, los logros de la humanidad pasarán, los argumentos de esta generación pasarán. Pero déjame decirte que la sabiduría de Dios nunca va a pasar. Nunca va a cambiar. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios es constante. Eso no pasa. Y la palabra de Dios, las escrituras nos dicen claramente que Jesucristo regresa. La palabra del Señor nos dice claramente que Jesucristo regresa. Y cuando Él regrese, Él nos va a preguntar qué tan impresionantes fueron tus argumentos, qué tan popular fueron tus opiniones. Él no va a venir medir nuestras vidas por las normas, estándares del mundo.
que rechazan la sabiduría, el rey viene, mis hermanos, y cuando el rey regrese, cuando él llegue, la pregunta va a ser, ¿sabías lo que el mundo llamaba sabio? No será esa pregunta, será, ¿conocías la sabiduría que viene de lo alto? ¿Conocías la sabiduría de lo alto? ¿Me conocías a mí? ¿Estabas caminando en mi camino? ¿Me seguías a mí o no? La sabiduría, dice Santiago, la sabiduría del cielo, de lo alto, es pura, es pacífica, es amable, está dispuesta a ceder, está llena de misericordia, da buenos frutos, es imparcial, es sincera. Esa es la sabiduría de lo alto. Pero esa es más que la descripción de sabiduría, es la descripción de una vida rendida a Jesucristo. Esas palabras deben de ser una descripción de ti, puros, pacíficos, amables, dispuestos a ceder, llenos de misericordia, que dadores de buenos frutos, imparciales, sinceros. Esta mañana, antes de irnos, yo quiero que usted examine su vida. Le invito a inclinar su rostro, ahí donde está. Examina tu vida esta mañana. Responde estas preguntas a ti mismo. ¿Estás construyendo tu vida sobre la sabiduría de los hombres o sobre la palabra de Dios? Sé honesto. Are you building your life based upon the wisdom of man or the wisdom of the Word of God? ¿Buscas reconocimiento o buscas justicia? ¿Vives para el aplauso de las personas o te estás preparando para la llegada del Rey? Estas preguntas solamente tú las puedes responder. Y son preguntas personales. Santiago nos trae a este punto, a este momento, a esta decisión. Porque Jesucristo puede venir en cualquier momento. Por favor, entiende esto. Jesucristo puede regresar en cualquier momento. Y cuando Él venga, toda distinción terrenal va a desaparecer. Los ricos, los pobres comparecerán ante Él. Los famosos, los olvidados comparecerán ante Él. Los instruidos, los no instruidos comparecerán ante Él. Cada uno de nosotros tendremos que responderle al Rey. Mis hermanos, Iglesia Maranata, no dejemos que la sabiduría de este mundo nos convierta en un extraño para la sabiduría del cielo. Iglesia Maranata, mis hermanos, si Cristo viene, vivamos como que Él viene. Si Cristo realmente es tu Rey, sométete a su autoridad. Si la eternidad es real, invierte tu vida en lo que durará para siempre. La sabiduría del cielo está disponible. Y esta mañana el Señor nos dice que dejemos de buscar la sabiduría que viene del hombre. Este mundo, la sabiduría de este mundo es una sabiduría de ambición, de orgullo, de aplauso temporal. Pero nosotros como cristianos tenemos algo mejor. Tenemos la sabiduría de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos la gracia de Dios, tenemos la promesa de Dios y sobre todo tenemos a Cristo mismo y Él regresa muy pronto por nosotros. Así que vivamos, mis hermanos, con manos limpias, con corazones puros, con espíritus humildes, corazones humildes, que estemos preparados porque Iglesia, Cristo regresa pronto.
La última palabra no le pertenece a la sabiduría del hombre. La última palabra le pertenece al Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Y el Rey regresa pronto por nosotros. Esta mañana recibe la palabra. Acepta la palabra y vive la palabra. No sea solamente un oidor, sea un hacedor. Porque Jesucristo regresa por una iglesia obediente, sin mancha y sin arruga. Si has estado viviendo con un pie adentro, un pie afuera en las cosas del Señor, yo te pido, afírmate esta mañana. Decide tú que vas a vivir de acuerdo a la palabra del Señor, porque Cristo regresa pronto. Al momento del regreso de Jesucristo, la oportunidad se cerrará. Y si quedaste fuera, te perderás eternamente. Ahorita hay oportunidad para que te afirmes, para que tú decidas por ti mismo vivir una vida que agrada a Dios, en obediencia a su palabra. Si te has desviado esta mañana, pídele perdón. Él está aquí. Él te ama. Él te ama. Y Él te recibe con brazos abiertos, así como el hijo pródigo. Si te has desviado esta mañana, Él te ofrece perdón. Por favor, no salgas de este lugar sin tomar esa decisión de vivir para Cristo, de seguir la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo, porque Cristo regresa pronto. Podrá ser hoy, mañana, esta semana. Cristo regresa pronto. Tenemos que estar preparados. Padre Celestial, le he dado tu palabra a tu pueblo, Señor. Las palabras más sencillas, le he compartido a tu pueblo la verdad de tu palabra. Tú nos llamas a una vida de santidad. Es fácil decir que somos personas de fe, que somos cristianos. Tu palabra nos estaba diciendo a través de estas semanas que las palabras no son suficientes. Tenemos que demostrar nuestra fe en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, Señor. Tú nos conoces. Tú mejor que nadie nos conoces. No podemos ocultarte nada, Señor. Tú conoces quién verdaderamente somos. Tú nos ves cuando nadie más nos ve. Tú nos ves, tú nos conoces. ¿Quiénes somos? Permítenos, te ruego, Señor, ser personas que te agradamos. Verdaderamente cristianos, cristianos genuinos. Cristianos genuinos. Que no solamente hablamos de nuestra fe, sino que la demostramos con nuestras acciones. Que realmente nos hemos sometido a tu señorío, a tu voluntad. Un pueblo que verdaderamente te ama, te sirve, te busca, te anhela y te espera. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu lleve esta palabra y ministra a cada corazón. Que podamos nosotros vivir de acuerdo a la instrucción de tu palabra esta mañana. Una vida obediente a ti, Señor, una vida preparada. Gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra con tus hermanos, con mis hermanos, con tu pueblo, Señor. Tu palabra nunca vuelve a tu vacío, sino que siempre cumple su propósito.
propósito. Hazlo en nuestra vida, Señor. Hazlo en nuestra vida, en nuestros corazones. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor. Porque tú eres. Mientras adoramos esta mañana, mis hermanos, mientras usted adora, yo le invito a que se rinda al Señor completamente. Yo le invito a que usted rinda todo al Señor. Si usted está atravesando un momento difícil, alguna prueba, alguna lucha, alguna aflicción, pídele al Señor sabiduría. Él está aquí. Pídale con fe. El Señor está aquí para abrazarle, para bendecirle. Adore al Señor en espíritu y en verdad. Y mientras adoramos, Él va a orar. Él va a orar. Adórale esta mañana. Él te está escuchando. Él te ama.